Hola a todos, mi nombre es Santiago Restrepo Garizábal, presidente de RAITSE, y les invito con mucho cariño para que nos acompañen en el tercer Congreso Mundial RAITSE, Globalización y Desarrollo Social, que se desarrollará los días 25, 26 y 27 de agosto y que pueden verlo en nuestras redes, en nuestro Face Live. Es un congreso maravilloso donde habrán conferencistas, hombres, mujeres de todo el mundo, hablando sobre la salud, hablando sobre la administración, hablando sobre la educación, hablando sobre el derecho y la parte legal. Es decir, habrán temas para el gusto y para la utilización de todos. Un evento gratuito que no se pueden perder. Les espero. 19 lo buscamos aquí en la tabla, más o menos anda en el punto 21, estaría aquí, punto 17,3, es una relación todavía considerada media, que es igual, en términos prácticos es igual al punto 3, pero tenemos más grados de libertad, por tanto pueden ser equivalentes en una relación media ambos valores. No sé si hasta aquí alguna duda, por lo menos en la parte de, creo que aquí me está marcando un error de algo, pero... lo estoy usando. Denme un segundito. Si hay alguna duda hasta aquí sobre la interpretación. Discúlpenme que tengo que cerrar mi archivo para poder compartirlo de nuevo. Un segundo. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a esto, sobre cómo, más sobre la interpretación o el uso de este tipo de herramienta. Gracias. Entonces, les comento, hay software que hace este tipo de cosas, no se preocupen. ¿Perdón? Una consulta. Sí. Sí, buenas tardes. Una consulta. Y para Sí. una investigación de relación, sí, sí, o sea, hay descriptiva y correlacional, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de investigación, por ejemplo, una descriptiva, una relación, o sea, una investigación de relación, ¿cómo podría en ese caso? Perdón, es que se cortó y entendí y escuché como la mitad. Me dice que si cómo podría utilizar la B de Kramer o qué tipo de herramienta podría utilizar en una investigación descriptiva, ¿es así? Exacto, sí, gracias, sí. Sí, mire, esta es una herramienta nada más que es totalmente descriptiva, ahora sí que es descriptiva para variables nominales solamente, pero si usted lo que tiene es otro tipo de variables, a lo mejor lo que le funciona es otra herramienta. Funcionan de manera equivalente la B de Kramer y la R de Pearson, pero lo que las distingue es qué tipo de datos estoy manejando. Entonces, en este caso, lo que trataban de hacer los del estudio era básicamente determinar relaciones entre dos variables totalmente nominales. Ahora, si nos vamos a la R de Pearson, fíjense la diferencia de la correlación de Pearson, y no sé si eso respondería a la duda. Supongamos que hemos tomado un examen de traducción X y otro de comprensión de inglés Y a estudiantes, dos estudiantes en este caso, y lo que queremos ver es si hay una relación entre la puntuación obtenida en el examen de traducción y el de comprensión de inglés. Sí, dado que son dos variables que técnicamente hablan de lo mismo, de inglés, ¿no? Entonces, este tipo de correlación, si se fijan, es totalmente numérica porque me está relacionando dos variables que son completamente numéricas, ¿sí? Entonces, me está evaluando la puntuación de un examen y otro. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, gracias, sí, ahora sí lo tengo claro, sí. De acuerdo. Entonces, este ejercicio también lo tienen ustedes ahí en el Excel que les pasé, en la pestaña 1, ¿sí? Lo voy a mostrar aquí nada más cómo hacerlo. Aquí es mucho más fácil porque escribo igual Pearson, así, Pearson o Pearson, así como lo están viendo acá. Selecciono el grupo 1 y el grupo 2, ¿sí? Como las variables no hay dependencia una de la otra específicamente, las puedo seleccionar en el orden que sea y finalmente lo que me va a decir es que
hay un valor de 0.5. Es una relación media, o podemos decir efecto tamaño alto para el caso de este tipo de estudios, y una explicación de la variabilidad del 25%. ¿De dónde saqué esa parte? Voy a regresar poquito. Lo saqué de la tabla que está aquí, ¿sí? 0.5, ¿sí? Con variabilidad explicada del 25%. Es una tabla ya de referencia de consulta. Entonces, básicamente lo que estaríamos observando aquí es que hay un efecto o una alta relación entre la puntuación de un examen y el otro. Entonces, ese tipo de indicador de correlación de Pearson nos permite establecer que hay una relación y explica el 25% de la variabilidad observada. ¿Qué implica esto? Que bueno, que evidentemente la puntuación de un examen y otro puede estar influenciado por otras cuestiones, por otros valores, pero que finalmente esa variación se explica, o sea, de esa variación observada, el 25% puede ser explicada, ¿sí? De alguna manera. Entonces, entre mayor variabilidad podamos explicar, todavía mejor el estudio. No sé si esta parte queda clara. ¿Ninguna duda? Creo que vamos bien, doctor. Ok, como les comentaba entonces, son dos valores que sirven para lo mismo. Parece que el otro es un poquito más complicado de calcular precisamente porque no es tan usado de repente y el Excel trae predeterminados los que tienen más aplicaciones, pero ahora sí que les comento, esta aplica básicamente para dos variables que son totalmente numéricas y podríamos nosotros describir la relación. Ustedes lo pueden practicar en su Excel y obtener el mismo resultado sin mayor problema siguiendo pues simplemente la función Pearson y seleccionando los dos rangos en los que tienen las variables. Por ejemplo, acá, por otro lado, hablamos de un análisis de regresión. Este es un análisis un poco más completo, más integral, y en esta parte no solo nos va a decir si están fuertemente relacionadas o medianamente relacionadas, sino nos va a dar otros parámetros importantes de la información. En este caso, el ejemplo que está aquí, digo, hay muchísimos casos, solo tomé algunos casos para que pudiéramos tener variación en los casos posibles. Se relaciona el peso en libras con, con la circunferencia abdominal. Entonces, los datos se obtienen de una base de 252 hombres y la circunferencia abdominal en centímetros se mide a la altura del ombligo, nivelando con la cresta ilíaca, etc. Estas son cuestiones importantes a notar para que el estudio sea replicable, y se calcula el porcentaje de grasa usando una ecuación. La ecuación que está acá, la de Brosek, el punto es que ellos obtienen mediciones de cintura y el porcentaje de grasa corporal, ¿sí? Entonces, son dos variables numéricas. Podríamos usar el coeficiente de correlación de Pearson, pero es más importante hacer un análisis de regresión que nos permita determinar si al medir la cintura podemos predecir el porcentaje de grasa corporal. Es decir, se mide la circunferencia abdominal y entonces se determina el porcentaje de grasa corporal de una persona. Lo podrían usar los nutriólogos, los que estudian salud, los que estudian epidemiología, etcétera, ¿no? Pero digo, finalmente es un mero ejemplo ilustrativo. Y entonces cuando hacemos la regresión, el análisis de regresión, por ejemplo, podemos obtener aquí la R, que es el coeficiente, ¿sí? La R cuadrada, que es una variante del coeficiente de correlación de Pearson, la R cuadrada ajustada con los grados de libertad, el error estándar, y pues nos da el número de observaciones. Entonces, ¿qué es lo importante de esta información? Esto sale en un solo paso. Ahorita se los voy a mostrar en el Excel. ¿Qué es lo importante de aquí? Bueno, de entrada, la R cuadrada o la R cuadrada ajustada, la que consideren pertinente. Normalmente decimos que es más
poderosa la R cuadrada ajustada por los grados de libertad, pero puede funcionar la R cuadrada normal, nos da un punto 67, es decir, que hay una relación pues medianamente fuerte o fuerte según el área de estudio, ¿sí? De punto 67, es decir, si hay una relación, si comparamos con respecto a la escala de 1, hay una buena relación positiva entre la circunferencia de la cintura y el porcentaje de grasa corporal. Entonces, acá abajo hacemos un análisis de varianza y decimos, bueno, tenés una regresión con un grado de libertad, dado que tienes dos variables nada más, tenemos la suma de cuadrados, etcétera, la F de Fisher, que es un parámetro estadístico para probar significancia, y vemos que este valor E a la menos 13 es sumamente pequeño, entonces nos dice que con 95% de confianza podemos decir que evidentemente hay una relación entre la cintura y el porcentaje de grasa corporal. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el intercepto y ¿cómo se llama? La variable donde se intercepta, ¿sí? Y podemos ver, generar la ecuación con sus intervalos de confianza superior e inferior y superior al 95%, ¿sí? Y bueno, podemos ver ahí para cada una de las variables dichos valores. ¿Qué más? Esta parte no sé si queda clara lo que vamos a hacer con esta información. ¿Dudas? Creo que vamos bien. Va bien, doctor. Seguimos. Ok, aquí tenemos la ecuación que les comentaba, el punto 59 que obtuvimos precisamente de acá, de la tabla, y el menos 36. Esto también se hace solo, no se preocupen. Aquí está la R cuadrada de punto 67 que hemos observado. Aquí lo que estamos viendo pues es la cintura y el porcentaje de grasa corporal, y vemos una relación ascendente o positiva. Entre mayor circunferencia de la cintura, vamos a tener una mayor grasa corporal. Entonces es posible predecir hasta cierto punto la grasa corporal con solo una medición. Entonces, estos son formatos de presentar la información de forma gráfica. Nada más vemos que entre las bolitas son más pequeñas o los círculos son más pequeños, la relación es menor, es decir, los círculos van creciendo conforme crecen las variables y entonces la relación se hace más positiva. Es una forma de presentar la información. Aquí tenemos otra forma de presentar la información con intervalos de confianza para la ecuación predictora que está en la línea recta azul. Son formatos en los que ustedes podrían observar este tipo de resultados, ¿no? Entonces, vamos a salirnos de aquí un momentito, nos vamos a ir otra vez al Excel. Un segundito. Acá está, ejercicios de correlación. Este de aquí es el mismo, el ejercicio en la pestaña 3. Aquí está, ¿sí? Son todos los datos. Y lo que hacemos nada más es, a ver, déjenme quitar esto de aquí porque no veo. Vamos a seleccionar los datos, todos los datos que están aquí, y hay una parte acá en la parte de la ficha, en la herramienta datos, que dice Data Analysis, y en el Data Analysis le damos clic para que nos muestre las opciones y vamos a tener el análisis de regresión. Seleccionamos el análisis de regresión, le decimos, no debía seleccionar. La Y va a ser ahora sí, aquí sí es importante decir quién es mi Y, el porcentaje de grasa corporal en este caso, que es nuestra variable dependiente. Vamos a seleccionar la X, que es la variable independiente, en este caso es la circunferencia de la cintura. Le decimos que sí tenemos etiquetas en la primera fila, y que queremos intervalos de confianza del 95%. Si ustedes quieren forzar a la regresión a pasar por 0, le dan clic aquí o la dejamos con la constante. Eso depende de los fenómenos, pues. O sea, si el 0 es válido o no. Entonces luego le vamos a decir que nos los ponga en una hoja nueva o le podemos decir que nos los ponga el resultado aquí mismo
en esta hoja. Lo voy a poner aquí que me lo ponga en esta hoja. Voy a seleccionar por aquí el rango de salida. Le voy a decir que me lo ponga aquí a un ladito nada más. Y le voy a dar OK. Y si se fijan, ahí ya me está dando los estadísticos que estaba buscando. Aquí está la R cuadrada ajustada. Me dice que tengo 50 observaciones. Aquí están los intervalos y toda la información que yo estaba buscando sobre la regresión. No sé si hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda? Pues vamos bien, doctor. Va bien, va bien. De acuerdo. Tenemos otro ejercicio aquí que me gustaría que ustedes lo practicaran. Es las ventas por estado. Aquí están áreas y ventas. Entonces, el área del estado y la venta para determinar si las ventas dependen del área superficial del estado, ¿no? Son estados de Estados Unidos, pero bueno, para el caso podrían funcionar perfectamente. Si gustan, hagan el ejercicio y ¿cómo saber cuál es la variable X y cuál es la Y? La X va a ser la independiente y la Y va a ser la dependiente siempre. Pero eso lo decide el investigador. Un segundo, es que me pidieron el archivo. Creo que ya se envió. El área superficial del estado y las ventas reportadas, en este caso, en miles de millones de dólares. Y bueno, vemos una ecuación que predice que la relación entre el área de los estados y la venta en miles de millones de dólares. En este caso, hay una venta mínima que es independiente del área del estado y finalmente la venta, un factor de corrección de ventas por área, en función del área. Entonces, pero sin embargo, aquí tenemos algunas cuestiones que los análisis de regresión tienen de problema, es que podemos estar viendo correlaciones que matemáticamente pueden estar sucediendo, pero en la realidad no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, estas son casualidades, relaciones casuales, no causales. Entonces, en este caso, por ejemplo, ellos observan el número de, bueno, cuánto se gastó en las mascotas, cuánto gastaron los estadounidenses en las mascotas en miles de millones de dólares, ¿sí? En cada año, versus el número de abogados en California. Entonces, la correlación es de 0.998, es decir, casi de 1, pero pues la realidad es que aunque matemáticamente eso funcione, la realidad es que no tiene nada que ver lo que las personas gastan en sus mascotas con el número de abogados que haya en California en cada uno de los años. Pero, ¿a qué va este ejercicio? De que ustedes pueden de repente encontrar relaciones o correlaciones muy altas con cosas que no tienen nada que ver. Entonces, aquí en las análisis de regresión siempre hay que tener un sustento teórico que nos diga si lo que yo estoy observando, amén de que tenga una correlación mediana, buena o muy buena, que haya información teórica que nos pueda permitir reafirmar lo que estoy diciendo. Ahora bien, esos son como los 3 herramientas más simples de determinar la relación entre variables, la relación causal, causa-efecto. Sin embargo, también podemos hacer diseños de experimentos. Esto en este caso hacemos uso de la aleatorización para nosotros determinar relaciones incidentales o causales entre 2 o más variables, pero de alguna manera en la que nosotros estemos seguros que el fenómeno que estamos observando sí se debe a
lo que yo estoy analizando y no a una casualidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un estudio donde tenemos un grupo de tratamiento, es decir, un grupo al que se le modifica o se le da algún tipo pues sí, perdón, se me fue, un tipo de experiencia, algún tipo de entrenamiento, algún tipo de estímulo, etcétera, y un grupo control que no obtiene nada. Entonces, el objetivo es determinar si algo que yo estoy haciendo con estas personas, por ejemplo, tiene algún efecto en algo que yo quiera medir. Por ejemplo, voy a determinar si el hecho de poner una oferta de algún producto va a incrementar las ventas de los productos y entonces yo a un grupo de personas le ofrezco la oferta con un cupón y al otro grupo no le ofrezco nada y determino si el grupo que tiene los cupones a lo mejor compra más que el grupo que no tiene los cupones. O, por ejemplo, ahora con las vacunas, inyectamos a muchas personas con la vacuna de prueba y a otro grupo de personas con un placebo, digamos con pura agua esterilizada, y determinamos la respuesta inmune para descartar ahí sesgos por el efecto placebo, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es, se modifica el entorno y se compara con un grupo control, ¿sí? Entonces, básicamente, les digo, podemos evaluar una relación causal más estrictamente porque tengo control sobre el ambiente, digamos. Entonces, los diseños de experimentos básicamente tratan de capturar lo que nosotros pensamos que tiene influencia sobre el comportamiento, sobre la variable de respuesta que yo quiero analizar. Es decir, trato de ver si hay una relación, pues una causa a la observación hecha, ¿no? Entonces, esta definición que ustedes están viendo aquí viene de estrategias de investigación corporativa, es decir, totalmente del área económica, más allá del área ingenieril, ¿no? Entonces, aquí podemos observar si una o más, ¿sí?, las características del mundo real pueden influir sobre alguna característica observable. Entonces tenemos diferentes tipos de diseño, yo les voy a hablar de los muy básicos. En este caso vamos a tratar de aislar el efecto de las variables ajenas para obtener una inferencia válida, es decir, sí, solo sí, o sea, se debe a esto, es una causa directa, ¿sí? Vamos a entonces validar este tipo de experimentos en 4 formas posibles: validez interna, externa, de constructo y estadística. Les explico, los validé en cada grupo, tengo 2 datos, es decir, cada cruce, semana y precio, tengo 2 datos de cada uno. Quiero un alfa de 0.05, es decir, un error del 5%, y quiero que me ponga la salida ahí mismo en esa página, en otra celda, nada más para yo poder tener el análisis. ¿Qué nos dice el análisis? Bueno, nos dice aquí, bueno, tenemos nuestro conteo y nos dice, tienes 1, 2, 3, 4 precios o semanas en este caso, y tienes 2 datos de cada uno, Entonces, aquí finalmente lo que me interesa es lo que aparece acá abajo. Esto me lo va a mostrar el Excel. Me va a mostrar todo lo que está aquí. Me dices, la fuente de variación es la tienda, por eso se muestra. Columna es el precio o el display. La interacción entre estos 2 factores y el error aleatorio. Entonces, yo lo que me voy a fijar básicamente es en los valores P, estos que están aquí en la columna, penúltima columna. Si son mayores a 0.05, entonces quiere decir que no hay efecto. Si son menores a 0.05, sí hay un efecto, porque yo definí el grado de error posible como 0.05 o 5%, que es lo mismo. Y entonces nos dice que las tiendas o los precios con display no tienen ningún efecto sobre la venta del producto. Es decir, no hay una relación tampoco entre que si están en esta tienda o la otra. Es decir, no hay, a lo mejor la estrategia de venta o de comunicación, pues no está siendo tan eficiente como esperábamos, ¿no? No sé hasta ahí si tengan alguna duda.
Entonces, acá vemos que no hay diferencia entre tiendas. Les digo, acá, por ejemplo, hay otro ejercicio. Investigan el efecto del color en la percepción de la cantidad. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, se los explico a mente que está ahí. Agarran dulces de colores y les preguntan a los estudiantes cuántos dulces crees que tengo en la charola. Y son diferentes colores y entonces quieren saber si cierto color da la sensación de que hay más. ¿Sí? Entonces se reclutan sujetos de forma aleatoria a una población estudiantil. Entonces ponen un pequeño número de dulces de color específico en una charola plana y les permiten verla por 3 segundos y les dicen cuántos dulces hay en la charola. Y entonces ellos estiman, calculan la diferencia entre el número real y el número estimado y entonces es lo que ellos van a evaluar. Los factores de interés entonces el número real de dulces y el color. Entonces ellos dicen, ok, niveles seleccionados 17, 29 y 41, es decir, este es el número de dulces que realmente ponían en la charola y los colores amarillo, naranja y café para el color. Y entonces decía, cada sujeto deberá ver los 9 tratamientos y desarrolla un diseño en bloques completos al azar. ¿Cómo es que ven los 9 tratamientos o por qué lo haría el sujeto? Si mal no recuerdo, les ofrecieron un dinero, les ofrecieron pagarles por participar en el estudio, entonces pues les ponían las charolas, ¿no? Cada tratamiento posible, que son las combinaciones 17 amarillos, 17 naranjas, 17 cafés, y luego 29 amarillos, todas las combinaciones, y les pedían estimar, y entonces, pues bueno, ahí el asunto es que obtuvieron información sobre la percepción del número en función del color, y bueno, entonces, hay otro ejercicio que está por ahí, ahorita se los muestro, está en el Excel. Hay un estudio que sugiere que las personas anoréxicas restringen la ingesta de alimento como sentido de control del mundo, ¿no? Entonces, como no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, sí puedo controlar qué y cuánto como. Eso es una teoría, ¿sí? Del sentido del control, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, para probar esta teoría, seleccionan 12 personas con alta tendencia a la anorexia y se les asigna de manera aleatoria 2 condiciones experimentales. A los participantes, uno se le permite experimentar la sensación de tener alto control, mientras que a los del grupo 2, bajo control. Es decir, no tienen control casi nada y se les da la oportunidad de tomar barras endulzadas de cereal bajo el supuesto que, dada la percepción, los que tienen bajo control tendrían que comer más, ¿sí? Ese es el supuesto o la hipótesis. Entonces déjenme, antes de ir a la sección de preguntas, mostrarles básicamente los datos. Aquí están en los ejercicios. Entonces les digo, miren, aquí están ya organizados para hacer el análisis y determinar, pues, si hay efectos. Simplemente lo que ustedes tendrían que hacer es irse al análisis de datos, seleccionar los datos. Data, por ejemplo, aquí. Data Análisis y seleccionar el ANOVA con 2 factores con réplica. Los 2 factores son otra vez el número de dulces reales y el color de los dulces. Abrimos, le decimos aquí todo el rango de aquí, le decimos que tenemos etiquetas, y si hay etiquetas,